¿Qué secreto puede esconder la mirada de un niño de la calle que sigue a un forasteiro por toda una villa? En los polvorientos caminos del México de 1875, donde las apariencias pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, un encuentro aparentemente casual desencadenará una historia que cambiará para siempre la vida de dos almas perdidas. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Diego Alejandro Mendoza y durante los últimos 15 años de mi vida he sido muchas cosas. Pistolero, cazarrecompensas, guardaespaldas de hombres poderosos y ocasionalmente un asesino. Pero lo que nunca había sido hasta que llegué a la pequeña villa de San Esperanza en octubre de 1875 era un hombre perseguido por la sombra de un niño. El sol despiadado del mediodía mexicano me golpeaba la espalda mientras cabalgaba por la calle principal de tierra batida. San Esperanza era como cientos de pueblos que había visto antes. Pequeño, polvoriento, con casas de adobe que parecían derretirse bajo el calor, y habitantes que miraban a los forasteros con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que caracteriza a los lugares donde todo el mundo se conoce. Había llegado aquí siguiendo el consejo de un viejo amigo que me había dicho que este pueblo necesitaba un sheriff, y que tal vez sería el lugar perfecto para que un hombre como yo colgara las armas y encontrara la paz. Después de 15 años de violencia, la idea de una vida tranquila sonaba como un sueño imposible, pero estaba dispuesto a intentarlo. Desmontaba frente a la cantina el Coyote Dorado cuando lo vi por primera vez. Era un muchacho de aspecto desaliñado, probablemente de unos 14 o 15 años, con ropa sucia y demasiado grande para su delgado cuerpo. Llevaba un sombrero de paja deshilachado que le cubría la mayor parte del rostro, pero pude ver sus ojos grandes y oscuros que me observaban con una intensidad que me resultó inquietante. No le presté mucha atención al principio. Los pueblos pequeños siempre tienen niños curiosos que se acercan a ver a los forasteros. Pero cuando entré a la cantina y miré por la ventana, el muchacho seguía allí, inmóvil, observando. La cantina estaba medio vacía, como era típico en las horas de más calor. Unos cuantos vaqueros bebían cerveza tibia en una mesa del rincón, y un hombre mayor jugaba solitario en la barra. El cantinero, un tipo gordo con delantal manchado, me miró con la evaluación rápida que usan los hombres que han visto de todo. «¿Qué va a ser, forastero?», me preguntó sin mucha cordialidad. «Tequila», respondí, colocando una moneda en la barra. «Y información». El hombre sirvió el tequila en un vaso que había visto mejores días. «¿Qué tipo de información?» «Busco al alcalde. Escuché que podrían necesitar un sheriff». Las conversaciones en la cantina se detuvieron abruptamente. El cantinero me estudió con más atención, notando las 2 pistolas que llevaba en la cintura y la manera en que mantenía las manos cerca de ellas, incluso al beber. «¿Un sheriff?», preguntó lentamente. «¿Y qué hace pensar que califica para el trabajo?». Antes de que pudiera responder, uno de los vaqueros se acercó a la barra. Era un hombre de mediana edad con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «No me suena su cara», dijo, con ese tono que los hombres usan cuando están probando a alguien. «¿De dónde viene?». «De muchos lugares», respondí calmadamente, sin apartar la mirada de mis ojos. «Y no busco problemas». El vaquero sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. «Bueno, pues los problemas lo buscan a uno, ¿no es cierto, muchachos?». Los otros hombres se rieron, pero era una risa forzada. Pude sentir la tensión aumentando en el aire, esa sensación familiar que había precedido tantas peleas en mi pasado. «Miren», dije terminando mi tequila de un trago, «como dije, no busco problemas. Solo quiero hablar con el alcalde». «El alcalde está ocupado», intervino el cantinero. «Tal vez debería intentar en otro pueblo». Era claro que no era bienvenido, pero había algo más en su actitud. No era solo desconfianza hacia forasteros, era miedo. Estos hombres tenían miedo de algo, y ese algo no era yo. «Está bien», dije,
colocando otra moneda en la barra. Entonces, solo necesito un lugar donde pasar la noche. La pensión de Doña Soledad, murmuró el cantinero, señalando hacia la puerta. 2 cuadras hacia el norte, la casa azul con flores en la ventana. Agradecí con un gesto y me dirigí hacia la puerta. Pero cuando salí, el muchacho seguía allí, ahora sentado en el escalón de la tienda de enfrente, pretendiendo estudiar algo en el suelo, pero claramente observándome. Decidí ignorarlo y buscar la pensión. Pero mientras caminaba por la calle, pude escuchar pasos ligeros detrás de mí. Cuando me volví, el muchacho estaba siguiéndome a unos 20 metros de distancia, tratando de parecer casual, pero obviamente interesado en mis movimientos. La pensión de Doña Soledad resultó ser exactamente lo que el cantinero había descrito. Una casa de adobe de 2 pisos, pintada de azul deslavado, con geranios rojos en macetas colgantes. Una mujer robusta de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño y ojos bondadosos, me recibió en la puerta. «Buenas tardes», me saludó con una sonrisa genuina. «¿Busca habitación?» «Sí, señora, por unos días, tal vez más». «Soy Doña Soledad», se presentó haciéndome pasar. «¿Y usted es...?» «Diego Mendoza», respondí, quitándome el sombrero. «Mucho gusto, don Diego. Tengo una habitación muy cómoda en el 2º piso. Incluye desayuno y cena, si gusta». La habitación que me mostró era simple pero limpia, con una cama de hierro forjado, un lavabo y una ventana que daba a la calle principal. Perfecto para mantener un ojo en los movimientos del pueblo. ¿Puedo preguntarle qué lo trae a San Esperanza?, inquirió Doña Soledad mientras yo dejaba mis alforjas sobre la cama. «Busco trabajo», respondí honestamente. «Escuché que podrían necesitar un sheriff». La expresión de Doña Soledad cambió inmediatamente. Su sonrisa se desvaneció y una sombra de preocupación cruzó por su rostro. «¿Un sheriff?», preguntó en voz baja. «¿Quién le dijo eso?» «Un amigo en Guadalajara». «¿Hay algún problema?» Doña Soledad miró nerviosa hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Don Diego», susurró, «tal vez debería reconsiderar esa idea». «¿Por qué?» «Porque los últimos 2 hombres que vinieron aquí buscando ser sheriff terminaron muertos», respondió con voz temblorosa. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Muertos? ¿Cómo?» «Oficialmente accidentes. Uno se cayó del caballo y se rompió el cuello. El otro se ahogó en el río». Hizo una pausa, mirando de nuevo hacia la puerta. «Pero aquí todos sabemos que no fueron accidentes». «Entonces, ¿quién controla la ley aquí?», pregunté, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. «El capitán Rodrigo Santana», murmuró Doña Soledad. «Oficialmente es solo un oficial militar en misión temporal. Pero en realidad...» Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. «¿En realidad qué?» «En realidad, él y sus hombres son los que realmente mandan aquí. Don Esteban Morales es el alcalde, pero todos sabemos que no toma ninguna decisión sin el permiso del capitán». Comenzaba a entender por qué mi presencia había generado tanta tensión en la cantina. No era solo un forastero, era una amenaza potencial a un sistema corrupto que funcionaba perfectamente para quienes estaban en el poder. «Doña Soledad», le dije calmadamente, «agradezco la advertencia, pero he manejado hombres difíciles antes». «Don Diego», replicó, con genuina preocupación en su voz, «no entiende. El capitán Santana no es solo un hombre difícil, es un hombre malvado, y tiene el respaldo del ejército». Antes de que pudiera responder, un movimiento en la ventana captó mi atención. Era el muchacho de nuevo, parado en la calle, mirando hacia la pensión. Cuando nuestros ojos se encontraron, no se alejó como hubiera hecho un niño normal. En lugar de eso, me sostuvo la mirada con una intensidad que no era propia de su edad. «¿Quién es ese muchacho?», pregunté señalando hacia la ventana. Doña Soledad miró y frunció el ceño. «Ah, ese es Tin, un niño de la calle. Nadie sabe realmente de dónde viene.
Apareció en el pueblo hace unos meses y desde entonces vive de lo que puede mendigar o robar. ¿No tiene familia? Si la tiene, nadie lo sabe. Es muy reservado, no habla con nadie. Pero es inofensivo, solo un niño tratando de sobrevivir. Pero mientras observaba al muchacho, algo en mi interior me decía que había más en su historia. La manera en que me miraba, la forma en que se movía, incluso la manera en que se vestía, todo parecía calculado. Esa noche, durante la cena en el comedor de la pensión, el muchacho apareció en la ventana de nuevo. Esta vez, doña Soledad lo notó y salió a la calle. —¡Tin! —le gritó. —¡Ven acá! El muchacho se acercó lentamente con la cabeza gacha. Cuando estuvo cerca, pude ver que estaba delgado, probablemente desnutrido, pero había algo en sus rasgos que me llamó la atención. Eran demasiado delicados, demasiado refinados para un niño de la calle. —¿Tienes hambre? —le preguntó doña Soledad con bondad. El muchacho asintió tímidamente. —Ven, te daré algo de comer —dijo, haciéndolo pasar. Mientras Tim comía en silencio en una mesa cerca de la cocina, yo lo observé discretamente. Sus movimientos eran cuidadosos, casi graciosos, y cuando pensaba que nadie lo miraba, sus ojos se fijaban en mí con esa misma intensidad perturbadora. —¿Por qué me sigues? —le pregunté directamente. El muchacho se sobresaltó como si no hubiera esperado que lo confrontara. Por un momento vi algo parecido al pánico en sus ojos, pero luego bajó la mirada. —No lo sigo, señor —murmuró con voz apenas audible—. Te he visto 3 veces hoy, siempre observándome —insistí. —¿Por qué? Los forasteros son interesantes —respondió, sin levantar la vista de su plato. Su voz era extraña, demasiado suave, demasiado melodiosa para un adolescente. Y había algo en su manera de hablar, una educación que no encajaba con su apariencia de niño de la calle. —¿De dónde vienes, Tim? —pregunté gentilmente. —De muchos lugares —respondió, usando mis propias palabras de la cantina. Era inteligente, eso era evidente, pero también estaba escondiendo algo grande. Después de la cena, mientras fumaba un cigarrillo en el portal de la pensión, el muchacho apareció de nuevo, esta vez sentándose en el escalón de la casa de enfrente. No pretendía hacer otra cosa que observarme. —¿Vas a quedarte ahí toda la noche? —le pregunté. —Tal vez —respondió, y por primera vez detecté una nota de desafío en su voz. —¿No tienes un lugar donde dormir? —Tengo varios —dijo encogiéndose de hombros—. ¿Y por qué no vas a uno de ellos? El muchacho se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con voz tan baja que casi no la escuché, dijo: —Porque por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo. Sus palabras me golpearon como un rayo. —¿Miedo de qué? Pero antes de que pudiera responder, el sonido de cascos de caballos resonó en la calle. 3 jinetes se acercaban, e incluso en la oscuridad pude ver que llevaban uniformes militares. El muchacho se tensó inmediatamente, y pude ver el terror puro en sus ojos. Sin decir palabras se levantó y desapareció en las sombras entre las casas, moviéndose con una agilidad que sugería mucha práctica en esconderse. Los jinetes se detuvieron frente a la pensión y el líder desmontó. Era un hombre alto, de unos 40 años, con bigote negro y ojos fríos. Su uniforme era impecable y llevaba su autoridad como una segunda piel. —¿Usted es el forastero que llegó hoy? —preguntó sin molestarse en presentarse. —Soy Diego Mendoza —respondí, manteniéndome alerta pero sin mostrar hostilidad. —Capitán Rodrigo Santana —se presentó finalmente—. Escuché que busca trabajo como sheriff. —Es correcto. —Bueno, señor Mendoza, le sugiero que busque trabajo en otro lugar. San Esperanza no necesita un sheriff. —¿Por qué no? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. —Porque yo mantengo la paz aquí —respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos—. Y no necesito ayuda. —Entiendo —dije calmadamente—, pero tal vez el alcalde piense diferente. La sonrisa del capitán se endureció. El alcalde piensa lo que yo le digo que piense.
Era una amenaza directa, pero no me intimidó. Había enfrentado hombres como Santana antes. «Capitán», dije, «no busco problemas, solo busco un lugar tranquilo para vivir». «Entonces le sugiero que mantenga la cabeza baja y la boca cerrada», replicó. «Los hombres que hacen demasiadas preguntas en este pueblo tienden a tener accidentes». Con esa amenaza velada, remontó su caballo y se alejó con sus hombres. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, me gritó: «Ah, y señor Mendoza, manténgase alejado de cosas que no son de su incumbencia». ¿Qué había querido decir con eso? ¿Y por qué el muchacho había huido tan desesperadamente al ver a los soldados? Mientras me preparaba para dormir esa noche, una pregunta me rondaba la mente. ¿Qué secreto escondía el muchacho que lo hacía tan temeroso de los militares? La respuesta cambiaría todo lo que creía saber sobre San Esperanza. Capítulo 2. La mañana siguiente me despertó temprano. Como había sido mi costumbre durante años de vivir en peligro constante, el sol apenas comenzaba a asomar por las montañas cuando bajé al comedor para desayunar. Doña Soledad ya estaba preparando tortillas frescas y café. «Buenos días, don Diego», me saludó, pero pude notar cierta tensión en su voz. «¿Durmió bien?» «Bien, gracias», respondí, aunque en realidad había pasado la mayor parte de la noche pensando en mi encuentro con el capitán Santana y en el extraño comportamiento del muchacho. «Don Diego», dijo doña Soledad sirviendo café en una taza de barro, «anoche, después de que se retiró, vinieron algunas personas preguntando por usted. Me tensé inmediatamente. ¿Qué tipo de personas?» «Soldados», susurró, mirando nerviosa hacia la puerta. Querían saber cuánto tiempo planeaba quedarse, si había traído armas, si había mencionado a alguien en particular. ¿Y qué les dijo? «La verdad, que había llegado ayer, que buscaba trabajo y que parecía un hombre decente», respondió, pero luego agregó con voz aún más baja: «Don Diego, creo que debería considerar irse del pueblo, pronto». «¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí realmente?» Doña Soledad se sentó frente a mí, las manos temblando ligeramente. Hace 6 meses, el capitán Santana llegó con órdenes de mantener la paz mientras las autoridades federales investigaban algunos disturbios. Pero desde entonces, el pueblo se ha vuelto una prisión. ¿Qué tipo de disturbios? «Oficialmente, bandidos atacando caravanas», explicó. «Pero todos sabemos que esos bandidos son los mismos soldados del capitán, disfrazados. Roban a los comerciantes, se quedan con parte del botín y reportan que fueron atacados por forajidos». La historia comenzaba a tener sentido. «¿Y nadie ha denunciado esto?» «¿A quién? El capitán tiene conexiones en la capital. Cualquiera que hable demasiado simplemente desaparece». Mientras procesaba esta información, un movimiento en la ventana captó mi atención. Era el muchacho otra vez, pero esta vez se veía diferente. Estaba más nervioso, mirando constantemente por encima del hombro. «El niño está ahí de nuevo», observé. Doña Soledad miró hacia la ventana y suspiró. «Pobre Tin. Desde que llegó el capitán, ese niño vive en constante terror. Antes al menos se acercaba a las casas pidiendo comida, pero ahora apenas se atreve a mostrarse durante el día». «¿Por qué un niño de la calle le tendría tanto miedo a los soldados?» «¿Quién sabe?», respondió doña Soledad, pero había algo en su tono que sugería que sabía más de lo que decía. «Los militares no son exactamente conocidos por su bondad hacia los pobres». Terminé mi desayuno y decidí explorar el pueblo. Tal vez si hablaba con algunas personas podría entender mejor la situación. Pero cuando salí de la pensión, el muchacho inmediatamente comenzó a seguirme de nuevo, manteniendo su distancia usual. Mi primera parada fue la iglesia, una estructura modesta de adobe con un campanario bajo. Había aprendido que los sacerdotes usualmente sabían todo lo que pasaba en pueblos pequeños y a veces estaban dispuestos a compartir información con los forasteros.
Fray Bernardo resultó ser un hombre delgado de unos 45 años, con una barba gris y ojos cansados que habían visto demasiado. Me recibió en el interior fresco de la iglesia, donde el aire olía a incienso y cera de velas. «Bienvenido a San Esperanza», me saludó, pero sin mucho entusiasmo. «¿Es usted nuevo en el pueblo?» «Llegué ayer», respondí. «Soy Diego Mendoza». Fray Bernardo se presentó. «¿Y qué lo trae a nuestro pequeño pueblo?» «Busco trabajo, tal vez un lugar para establecerme». El sacerdote me estudió cuidadosamente. «¿Qué tipo de trabajo?» «Cualquier cosa honesta», respondí, «aunque tengo experiencia en mantener la paz». «Ah», murmuró y algo en su expresión se endureció. «Entonces supongo que ya conoció al capitán Santana». Brevemente. «¿Qué impresión le causó?» Era una pregunta directa y decidí ser igualmente directo. La impresión de un hombre que ha confundido autoridad con poder. Fray Bernardo sonrió por primera vez, aunque fue una sonrisa triste. «Una observación muy acertada. ¿Puedo preguntarle algo, señor Mendoza?» «Por supuesto. ¿Es usted un hombre de fe?» La pregunta me sorprendió. «¿Por qué lo pregunta?» «Porque en tiempos como estos, la fe es lo único que nos queda», respondió caminando hacia el altar. «Y porque tengo la sensación de que usted podría ser la respuesta a muchas oraciones». «No soy un santo, padre», le advertí. «No busco un santo», replicó. «Busco a alguien con el coraje de hacer lo correcto». Antes de que pudiera responder, la puerta de la iglesia se abrió bruscamente. Un hombre mayor con ropas elegantes entró, seguido de cerca por 2 soldados. Reconocí inmediatamente al hombre como don Esteban Morales, el alcalde, por la descripción que me había dado doña Soledad. «Fray Bernardo», dijo el alcalde con voz autoritaria, «tengo entendido que tiene un visitante». «Don Esteban», respondió el sacerdote calmadamente, «permítame presentarle a Diego Mendoza». El alcalde me estudió con ojos calculadores. Era un hombre de unos 55 años, con bigote gris y una barriga prominente que hablaba de años de buena vida. Pero había algo nervioso en su manera de moverse, como si constantemente estuviera midiendo sus palabras. «Señor Mendoza», me saludó sin extender la mano. «Escuché que busca trabajo como sheriff». «Es correcto». «Bueno, me temo que no tenemos necesidad de un sheriff en este momento», dijo rápidamente. «Tenemos otros arreglos para mantener la paz». «¿Qué tipo de arreglos?», pregunté. «Los necesarios», intervino uno de los soldados, un hombre joven con ojos duros. «Y no son asunto suyo». «Señor Mendoza», continuó el alcalde, «tal vez sería mejor si continuara su viaje. San Esperanza es un pueblo tranquilo, y preferimos mantenerlo así». «¿Tranquilo?», no pude evitar preguntar. «Es por eso que necesitan soldados patrullando las calles». El ambiente se tensó inmediatamente. Los soldados se enderezaron, y pude ver sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. «Señor Mendoza», dijo el alcalde con voz peligrosamente suave, «le sugiero que tenga cuidado con las acusaciones que hace». «No estoy haciendo acusaciones», respondí calmadamente. «Solo observaciones». «Bueno, observe esto», replicó el soldado joven, dando un paso hacia mí. «Los forasteros que hacen demasiadas observaciones tienden a tener problemas de salud». Era una amenaza clara, pero antes de que pudiera responder, Fray Bernardo intervino. «Caballeros», dijo con voz firme, «están en la casa de Dios. Les sugiero que recuerden dónde están». El soldado se veía dispuesto a continuar la confrontación, pero el alcalde lo detuvo con un gesto. «Tiene razón, padre», dijo don Esteban, pero sus ojos nunca dejaron de estudiarme. «Señor Mendoza, le sugiero que reflexione sobre nuestra conversación. Buenos días». Después de que se fueron, Fray Bernardo me miró con expresión preocupada. «Ya vio cómo son las cosas aquí», murmuró. «Viven con miedo, y ese miedo los hace peligrosos». «¿Qué fue lo que realmente pasó en este pueblo?», pregunté. El sacerdote suspiró profundamente. «Hace un año
San Esperanza era un lugar próspero. Teníamos comercio regular con las ciudades más grandes, familias que habían vivido aquí durante generaciones, niños que jugaban en las calles sin miedo. ¿Y ahora? Ahora las familias se quedan encerradas después del anochecer. Los comerciantes evitan pasar por aquí. Y los niños... Se detuvo mirando hacia la ventana donde se podía ver al muchacho esperando en la calle. ¿Qué pasa con los niños? Desaparecen, susurró. Oficialmente se van con familiares en otros pueblos. Pero todos sabemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el capitán Santana tiene gustos particulares, respondió el sacerdote, y el horror en su voz me hizo entender inmediatamente lo que implicaba. Mi sangre se heló. ¿Y nadie hace nada? ¿Qué podemos hacer? Somos campesinos y comerciantes contra soldados entrenados. La única razón por la que yo sigo vivo es porque incluso hombres como Santana tienen miedo de matar a un sacerdote. Salí de la iglesia sintiéndome enfermo y furioso. Ahora entendía por qué el muchacho vivía en constante terror. Pero también entendía algo más. ¿Por qué había estado siguiéndome? Cuando llegué a la calle, el muchacho estaba esperándome, pero esta vez se acercó más. «Señor», murmuró con voz apenas audible. «¿Sí? ¿Es cierto que era pistolero?» La pregunta me sorprendió. «¿Cómo sabes eso?» «La manera en que camina, la manera en que mantiene las manos, la manera en que mira a todos», respondió, y me di cuenta de que este niño era mucho más observador de lo que había pensado. «¿Por qué quieres saber?» «Porque», dijo, mirando nerviosamente alrededor, «tal vez pueda ayudar a alguien». «¿A quién?» «A alguien que está en mucho peligro», susurró. Antes de que pudiera preguntar más, el sonido de cascos se acercó. El muchacho se tensó inmediatamente, pero en lugar de huir, se escondió detrás de mí. «¿Qué haces?», le pregunté. «Por favor», murmuró, «no deje que me vean». El grupo de jinetes que se acercaba incluía al capitán Santana y 4 de sus hombres. Cuando me vieron, el capitán sonrió de una manera que me hizo sentir escalofríos. «Señor Mendoza», me saludó desmontando, «qué casualidad encontrarlo aquí». «Capitán», respondí manteniéndome entre él y el muchacho, ¿ha reconsiderado nuestra conversación de anoche? «Aún lo estoy pensando». «Bueno, no se tome mucho tiempo», dijo. Y luego sus ojos se movieron buscando algo. ¿Ha visto por casualidad a un niño de la calle por aquí? Tengo algunas preguntas que hacerle». «¿Qué tipo de preguntas?», pregunté, sintiendo que el muchacho se tensaba detrás de mí. «Nada que le concierna», respondió el capitán, pero había algo en su tono que me hizo sentir náuseas. «¿Lo ha visto o no?» «He visto varios niños», mentí. «¿Alguno en particular?» «Uno llamado Tin, delgado, cabello oscuro, usa ropa demasiado grande». Detrás de mí pude sentir que el muchacho contenía la respiración. «No», mentí de nuevo. «No he visto a nadie con esa descripción». El capitán me estudió cuidadosamente, como si tratara de determinar si le estaba mintiendo. «Bueno», dijo finalmente, «si lo ve, me gustaría que me lo hiciera saber inmediatamente». «¿Puedo preguntar por qué?» «Porque ese niño robó algo muy valioso», respondió, pero algo en su sonrisa me decía que era otra mentira, y necesito recuperarlo. Después de que se fueron, el muchacho salió de detrás de mí, temblando visiblemente. «¿Por qué me protegió?», preguntó. «Porque todos merecen protección», respondí. «Especialmente los niños». «No soy un niño», murmuró, tan bajo que casi no lo escuché. «¿Qué?» «Nada», dijo rápidamente. «Solo gracias». «¿Qué robaste realmente?», pregunté. «Nada», respondió, pero había algo en su voz que me decía que había mucho más en esta historia. Esa noche, mientras cenaba en la pensión, doña Soledad se acercó a mi mesa con expresión preocupada. «Don Diego», susurró, «algo está pasando. Los soldados han estado buscando casa por casa. Dicen que buscan a un ladrón, ¿Pero qué? Pero solo están buscando en lugares donde un niño podría esconderse». En ese momento, un pensamiento terrible cruzó por mi mente. «Doña Soledad, ese muchacho»,
Tin, ¿cuánto tiempo exactamente ha estado en el pueblo? Unos 3 meses, respondió. ¿Por qué? Y el capitán Santana llegó hace 6 meses. Sí, pero no veo la conexión. Pero yo sí la veía. Y la conexión era aterradora. ¿Dónde está el muchacho ahora?, pregunté urgentemente. No lo sé. Usualmente duerme en el establo abandonado detrás de la iglesia, pero con los soldados buscando... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. El muchacho estaba en peligro mortal, y algo me decía que si no lo encontraba pronto, sería demasiado tarde. Pero lo que aún no sabía era que el secreto que escondía el muchacho era mucho más grande de lo que había imaginado. Capítulo 3. Esa noche decidí que tenía que encontrar al muchacho antes de que los soldados lo hicieran. Había algo en la manera desesperada en que el capitán Santana lo buscaba que me llenaba de una sensación de urgencia que no podía ignorar. Esperé hasta que el pueblo estuviera sumido en el silencio de la medianoche antes de salir de la pensión. Las calles estaban desiertas, pero podía ver la luz de antorchas moviéndose en diferentes direcciones. Las patrullas de soldados continuaban su búsqueda. Mi primera parada fue el establo abandonado detrás de la iglesia que había mencionado doña Soledad. Era una estructura destartalada, con tablones sueltos y un techo que apenas se mantenía en pie, perfecta para que un niño de la calle se escondiera. «Tin», susurré, explorando el interior oscuro. «¿Estás aquí?» No hubo respuesta, pero pude ver señales de ocupación reciente, una manta doblada en una esquina, algunos trozos de pan duro y lo que parecía ser un pequeño espejo roto. El espejo me intrigó. ¿Para qué necesitaría un niño de la calle un espejo? Continué buscando en otros lugares posibles: el cementerio, las ruinas de una casa quemada en las afueras del pueblo, incluso el campanario de la iglesia. Pero no encontré rastro del muchacho. Fue hasta casi el amanecer que finalmente lo encontré, en el último lugar que hubiera esperado, escondido en el sótano de mi propia pensión. Había regresado desanimado cuando escuché un ruido suave proveniente de abajo. Bajé silenciosamente las escaleras y encontré una puerta pequeña que conducía a un sótano que se usaba para almacenar provisiones. «Tin», susurré. «¿Señor Mendoza?» Vino la respuesta temblorosa desde la oscuridad. «Sí, soy yo. ¿Qué haces aquí?» «Mas doña Soledad me dijo que me escondiera aquí», respondió, y pude ver su silueta emergiendo de detrás de unos sacos de frijoles. «Dijo que usted me protegería». «¿Por qué confía en mí?», pregunté acercándome lentamente. «Porque ayer me protegió del capitán», respondió. «¿Y por qué? Porque en sus ojos no veo maldad». Encendí una vela que había encontrado en una repisa y por primera vez pude ver claramente al muchacho. Lo que vi me dejó sin palabras. A la luz de la vela era obvio que había algo diferente en él. Sus rasgos eran demasiado delicados, demasiado refinados. Su piel era suave, sin las marcas y cicatrices que normalmente tendrían los niños que vivían en la calle. Y sus ojos tenían una profundidad y una inteligencia que hablaban de una educación que no encajaba con su apariencia. «¿Quién eres realmente?», pregunté suavemente. El muchacho me miró durante un largo momento, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría todo. «Mi nombre real», susurró finalmente, «es Valentina Herrera». El mundo se detuvo. «Valentina». «Sí», respondió, y con esa simple palabra todo cambió. «Soy una mujer». Mi mente luchó por procesar esta información. «¿Pero por qué?» «Porque es la única manera de sobrevivir», respondió, y por primera vez su voz sonaba completamente femenina. «Porque vestida como mujer, soy un objetivo. Vestida como muchacho, soy invisible». «¿Objetivo de qué?» «Del capitán Santana», susurró, y el terror en su voz me hizo entender que estábamos hablando de algo mucho más serio de lo que había imaginado. «¿Qué quiere de ti?» Valentina bajó la mirada y pude ver lágrimas brillando en sus ojos.
Hace 3 meses el capitán llegó a mi pueblo natal, San Miguel del Alto. Mi padre era el alcalde y teníamos una vida buena, cómoda. ¿Qué pasó? El capitán me vio durante una celebración religiosa. Yo tenía 16 años y llevaba el vestido blanco de las vírgenes para la procesión. Su voz se quebró. Decidió que me quería. ¿Te quería? Como esposa, respondió, y la amargura en su voz era palpable, pero no era una petición, era una orden. ¿Y tu padre? Mi padre trató de resistir. Dijo que yo era demasiado joven, que ya estaba prometida a otro hombre. Valentina se secó las lágrimas con la manga de su camisa sucia. 3 días después, mi padre apareció muerto en el río. Oficialmente, se había ahogado, pero todos sabíamos la verdad. ¿Y entonces? Entonces, el capitán anunció que se casaría conmigo después de un periodo de luto apropiado. Pero yo sabía que si me casaba con él, estaría firmando mi propia sentencia de muerte. Había escuchado historias sobre sus anteriores esposas. ¿Anteriores esposas? 3 mujeres en diferentes pueblos, todas jóvenes, todas hermosas, todas muertas dentro de un año de casarse con él. Valentina me miró directamente a los ojos. El capitán Santana no es solo corrupto, es un monstruo. Entonces escapaste. La noche antes de la boda mi nana me ayudó a escapar. Me cortó el cabello, me vistió como muchacho y me dijo que corriera tan lejos como pudiera. Su voz se quebró de nuevo. Esa fue la última vez que la vi. ¿Y has estado viviendo así desde entonces? Sí, moviéndome de pueblo en pueblo, siempre vestida como muchacho, siempre escondiendo mi identidad. Valentina me miró con desesperación, pero me encontró, no sé cómo, pero me encontró. ¿Cómo lo sabes? Porque hace una semana, uno de sus soldados me vio en el mercado. Pensé que mi disfraz era perfecto, pero algo en mi manera de moverme lo hizo sospechar. Valentina se abrazó a sí misma. Desde entonces han estado buscando a un niño ladrón que supuestamente robó algo valioso. Pero no robaste nada. No, lo que robé fue mi libertad, y eso es lo que él quiere recuperar. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de su historia llenando el pequeño sótano. Finalmente pregunté, ¿por qué me sigues? Porque, dijo, mirándome con ojos llenos de esperanza desesperada, eres el primer hombre que he visto que se enfrenta a los soldados sin miedo. Pensé que tal vez podrías ayudarme. ¿Ayudarte cómo? No lo sé, admitió. Tal vez solo necesitaba sentir que alguien me protegería por un momento. Hace tanto tiempo que tengo miedo. Su vulnerabilidad me llegó profundo. Aquí estaba una joven que había perdido todo, que había sido forzada a vivir una mentira solo para sobrevivir y que me había elegido como su protector. Valentina, le dije suavemente, no voy a dejar que te lleve. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó. Es un oficial del ejército, tiene poder, soldados, conexiones. Y yo tengo algo que él no tiene, respondí. ¿Qué? La razón está de mi lado, dije, sintiendo que algo feroz despertaba en mi interior. Y 15 años de experiencia luchando contra hombres como él. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que enfrentarme al capitán Santana sería la pelea más difícil de mi vida. No solo porque tenía soldados y poder oficial, sino porque esta vez no estaba luchando solo por mí mismo. Esta vez estaba luchando por alguien que se había vuelto importante para mí de una manera que no había esperado. «Señor Mendoza», preguntó Valentina suavemente. «Llámame Diego», le dije. «Diego», probó el nombre y sonó diferente en su voz femenina. «¿Realmente me ayudarás?» «Sí», respondí, y supe que esa promesa cambiaría todo. «Pero necesito que confíes en mí completamente». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que si vamos a vencer al capitán, necesitamos ser más inteligentes que él. Y eso significa que vas a tener que ser valiente de una manera que nunca has sido antes. ¿Qué tienes en mente?» Sonreí. Y por primera vez en años era la sonrisa de un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. «Vamos a hacer que el capitán cometa un error»,
dije, un error que lo destruya para siempre. Pero incluso mientras planeaba nuestra estrategia, una parte de mí sabía que estaba arriesgando mucho más que mi vida. Estaba arriesgando mi corazón, porque cuando había comenzado a sentir algo más que compasión por esta joven valiente que había confiado en mí. Capítulo 4. Los siguientes 2 días fueron cruciales para desarrollar nuestro plan. Valentina permaneció escondida en el sótano de la pensión mientras yo me movía por el pueblo, observando los patrones de las patrullas y estudiando las debilidades del capitán Santana. El plan es simple, le expliqué a Valentina durante una de nuestras reuniones nocturnas. Vamos a usar la arrogancia del capitán contra él. ¿Cómo?, preguntó, envolviendo sus brazos alrededor de sus rodillas. A pesar de su valentía, podía ver que el miedo constante la estaba desgastando. Él cree que tiene control absoluto sobre este pueblo, respondí. Pero ese control se basa en el miedo y la mentira. Si podemos exponerlo públicamente, perderá todo su poder. Pero ¿cómo vamos a exponerlo? Nadie se atreverá a testificar contra él. No necesitamos que otros testifiquen, dije sonriendo. Necesitamos que él se condene a sí mismo. Le expliqué los detalles del plan que había estado desarrollando. Era arriesgado, pero si funcionaba, no solo liberaría a Valentina, sino que también liberaría a todo el pueblo del yugo del capitán. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó Valentina, con preocupación evidente en su voz. Estoy seguro de que es nuestra mejor oportunidad, respondí honestamente. Pero necesito que seas muy valiente, más valiente de lo que has sido incluso al escapar. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que confíes en mí completamente, dije tomando sus manos, y necesito que llegado el momento reveles tu verdadera identidad. Vi el pánico en sus ojos. Diego, si me ve como mujer... No lo harás, la interrumpí, porque para entonces ya habremos ganado. Esa noche puse la primera parte del plan en movimiento. Fui directamente a la cantina, donde sabía que algunos de los soldados del capitán estarían bebiendo. Me senté en la barra y pedí tequila, asegurándome de que me notaran. ¿No es usted el forastero que está buscando trabajo?, preguntó uno de los soldados, un hombre robusto con una cicatriz en la frente. Sí, respondí, fingiendo estar más borracho de lo que estaba. Aunque parece que no hay trabajo para mí aquí. ¿Qué tipo de trabajo busca?, preguntó otro soldado. Cualquier cosa que pague bien, respondí, dejando que mi voz sonara desesperada. Trabajo duro, trabajo peligroso, no me importa. Los soldados se miraron entre sí y pude ver el interés en sus ojos. ¿Trabajo peligroso? Sí, continué, acercándome más. Escuché que había problemas con bandidos en los caminos. Pensé que tal vez necesitarían ayuda extra. ¿Qué le hace pensar que sabemos algo sobre eso?, preguntó el primer soldado con cautela. Porque, dije, bajando la voz conspiradoramente, un hombre no sobrevive 15 años como pistolero sin aprender a reconocer oportunidades. Los soldados se tensaron. ¿Pistolero? Sí, respondí, permitiendo que un poco de mi antigua personalidad peligrosa se filtrara en mi voz. Y un hombre con mi experiencia no hace preguntas incómodas si el precio es justo. Fue exactamente lo que esperaba. Los soldados se excusaron y salieron rápidamente, sin duda para reportar la conversación al capitán. Sabía que había despertado su curiosidad y que Santana querría conocer más sobre el misterioso pistolero que parecía estar dispuesto a trabajar fuera de la ley. No tuve que esperar mucho. La mañana siguiente, mientras desayunaba en la pensión, llegó un mensaje del capitán invitándome a una reunión privada en su cuartel temporal. ¿Estás listo para esto?, le pregunté a Valentina antes de irme. Estoy aterrorizada, admitió, pero confío en ti. Recuerda, le dije, mantente escondida hasta que escuches la señal que acordamos. Y sin importar lo que pase, no salgas hasta entonces. El cuartel del capitán estaba ubicado en una casa grande que había pertenecido a un comerciante próspero antes de la llegada de los militares. Santana
Me recibió en un estudio lujoso, sentado detrás de un escritorio de madera tallada, con 2 soldados flanqueándolo. Señor Mendoza, me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Escuché que tuvo una conversación interesante con algunos de mis hombres anoche. ¿Interesante?, pregunté, haciéndome el inocente. Sí, parece que tiene experiencia en ciertos tipos de trabajo. He hecho muchos trabajos en mi vida, respondí calmadamente. ¿Incluida la aplicación de la ley? Incluida la aplicación de la ley, confirmé. Santana se inclinó hacia adelante. ¿Y qué le parecería un trabajo que pagara muy bien, pero que requiriera cierta flexibilidad moral? Dependería de qué tan bien pagara, respondí, interpretando el papel del pistolero corrupto. ¿Qué le parecerían 100 pesos por un trabajo que tomaría una noche? Era una suma considerable, más de lo que un vaquero ganaría en 6 meses. ¿Qué tipo de trabajo? Hay una caravana que pasará por el camino norte mañana por la noche, explicó Santana. Transporta plata de las minas. Necesito que algunos bandidos la ataquen. ¿Bandidos? Sí. Mis hombres y yo llegaremos demasiado tarde para detener el robo, por supuesto, pero recuperaremos parte del tesoro y capturaremos a algunos de los bandidos para interrogarlos. ¿Y los bandidos reales? Desaparecerán, dijo Santana con una sonrisa fría. Permanentemente. Era exactamente lo que había esperado. Santana no solo era corrupto, sino que también era lo suficientemente arrogante como para confiar en un completo extraño con detalles de su operación criminal. ¿Cuándo necesita una respuesta?, pregunté. Ahora, respondió. ¿Está interesado o no? Estoy interesado, mentí. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero conocer a todos los hombres que participarán en la operación y quiero saber exactamente cómo funciona todo esto. Santana me estudió cuidadosamente. ¿Por qué? Porque, dije, permitiendo que mi voz se volviera más dura, he visto demasiados trabajos fallar porque alguien no sabía lo que estaba haciendo. Si voy a arriesgar mi vida, quiero saber que todos los demás saben lo que están haciendo. Muy bien, accedió Santana después de un momento. Esta noche, después de que oscurezca, venga aquí. Conocerá a mi círculo interno y discutiremos los detalles. Perfecto, respondí y me levanté para irme. Ah, señor Mendoza, me detuvo cuando llegué a la puerta. Espero que comprenda que esta información es sensible. Sería muy desafortunado si llegara a oídos equivocados. Por supuesto, respondí. Después de todo, estamos en el mismo negocio ahora. Regresé a la pensión, sintiendo una mezcla de triunfo y nerviosismo. La primera parte del plan había funcionado perfectamente. Santana había tomado la carnada y ahora estaba a punto de darme acceso a información que podría destruirlo. ¿Cómo fue?, preguntó Valentina cuando le reporté lo que había pasado. Mejor de lo que esperaba, respondí. Pero ahora viene la parte difícil. ¿Qué necesitas que haga? Esta noche, cuando vaya a la reunión, Fray Bernardo y doña Soledad vendrán aquí. Ellos te acompañarán a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque mañana por la noche, cuando confrontemos al capitán, necesitarás estar en un lugar sagrado, en un lugar donde incluso un hombre como él dudará antes de derramar sangre. ¿Y si no funciona? Funcionará, dije tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Pero Valentina, necesito que sepas algo. ¿Qué? Si algo sale mal, si el plan falla, quiero que corras. No te detengas por mí, no trates de ayudarme. Solo corre tan lejos como puedas. No puedo hacer eso, protestó. No puedo abandonarte después de todo lo que has hecho por mí. Sí puedes, insistí, tomando sus manos. Porque tu vida es más importante que la mía. ¿Por qué dices eso? Porque dije, sorprendiéndome por la honestidad de mi propia respuesta. Porque en estos pocos días has cambiado algo en mí. Has despertado algo que pensé que había muerto hace mucho tiempo. ¿Qué? La capacidad de cuidar a alguien más que a mí mismo, respondí suavemente. Y no voy a permitir que nada te pase.
Valentina me miró con ojos llenos de emoción. Diego, yo también... No, la interrumpí gentilmente. No digas nada ahora. Espera hasta que esto termine. Espera hasta que seas libre. Esa noche, mientras me preparaba para la reunión con Santana, sabía que estaba arriesgando todo, pero también sabía que había encontrado algo por lo que valía la pena arriesgar todo. La pregunta era, ¿sería lo suficientemente inteligente para superar a un hombre que había estado jugando estos juegos mucho más tiempo que yo? Capítulo 5. La reunión nocturna en el cuartel del capitán fue incluso más reveladora de lo que había esperado. Santana me presentó a 5 de sus hombres más cercanos, todos ellos soldados profesionales que habían sido corrompidos por la promesa de oro fácil. «Caballeros», anunció Santana, «permítanme presentarles a Diego Mendoza. Se unirá a nosotros en nuestra próxima operación». Durante las siguientes 2 horas, escuché con creciente horror los detalles de la operación criminal de Santana. No era solo el robo de caravanas. Era un sistema completo de corrupción que incluía extorsión a comerciantes, venta de armas a bandidos reales e incluso tráfico de personas. La belleza del sistema, explicó Santana con orgullo perverso, es que siempre tenemos chivos expiatorios. Capturamos a algunos bandidos reales, los matamos en tiroteos y reportamos que hemos limpiado la región. ¿Y las autoridades nunca sospechan?, pregunté. ¿Por qué sospecharían?, se rió Santana. Mis reportes siempre muestran que estamos ganando la guerra contra el crimen. Mis superiores están felices y yo me estoy haciendo rico. ¿Qué pasa con la gente local que podría hablar? Los que podrían causar problemas simplemente desaparecen, respondió uno de los soldados con una sonrisa cruel. Accidentes, ya sabe. ¿Como el alcalde anterior?, pregunté, fingiendo curiosidad profesional. Exactamente, confirmó Santana. Don Esteban es mucho más cooperativo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Santana no solo estaba admitiendo sus crímenes, sino que lo estaba haciendo con detalles específicos que serían imposibles de negar. ¿Alguna pregunta?, preguntó Santana. Solo una, respondí. ¿Qué pasa si alguien de afuera comienza a hacer preguntas? ¿Otro oficial militar, por ejemplo? No es probable, respondió Santana con confianza. Pero si sucede, tenemos maneras de manejar esas situaciones también. ¿Cómo? Bueno, dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. Digamos que tengo material comprometedor sobre varios oficiales superiores. Fotos, cartas, evidencia de sus propias indiscreciones. ¿Chantaje? Llámelo seguro de vida, se rió Santana. Y hablando de seguros, hay otro asunto que necesito que manejen. ¿Cuál? Hay un niño de la calle que ha estado causando problemas. Lo necesito vivo, pero necesito que lo capturen sin que nadie lo vea. ¿Un niño?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Sí, se llama Tin. Delgado, cabello oscuro, probablemente de 14 o 15 años. ¿Qué hizo? Robó algo muy valioso, mintió Santana. Algo personal mío. ¿Qué tan personal?, preguntó uno de los soldados con una sonrisa lasciva. Suficientemente personal como para que quiera recuperarlo intacto, respondió Santana, y el tono en su voz me hizo sentir náuseas. ¿Cuándo lo quiere? Mañana por la noche, respondió, después de que terminemos con la caravana. ¿Y si el niño resiste? Entonces, use lo suficiente para que no pueda huir, dijo Santana con frialdad. Pero no le hagan daño permanente. Ese placer es mío. Tuve que usar todo mi autocontrol para mantener la expresión neutra. La manera en que hablaba de Valentina, como si fuera un objeto de su propiedad, me llenaba de una furia que no había sentido en años. ¿Algún problema, Mendoza?, preguntó Santana, notando mi expresión. Ningún problema, mentí. Solo me pregunto si vale la pena todo este esfuerzo por un niño. Oh, vale la pena, respondió Santana con una sonrisa que me hizo querer matarlo allí mismo. Definitivamente vale la pena. La reunión terminó 1 hora después,
con planes específicos para el ataque a la caravana. Santana me dio un mapa detallado de la ruta, horarios precisos y hasta señales específicas que usarían para coordinar el ataque. Mañana por la noche, dijo al despedirme, finalmente tendremos todo lo que queremos. Sí, respondí, definitivamente será una noche memorable. Regresé a la pensión después de medianoche, mi mente trabajando furiosamente para refinar los detalles finales de nuestro plan. Valentina me esperaba en el sótano, con Fray Bernardo y doña Soledad. ¿Cómo fue?, preguntó Valentina ansiosamente. Mejor de lo que esperaba, respondí, y les relaté todo lo que había escuchado en la reunión. «Ese monstruo», murmuró Fray Bernardo. «¿Realmente admitió todo eso?» «Cada palabra», confirmé. «Y ahora tenemos exactamente lo que necesitamos para destruirlo». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó doña Soledad. «Ahora», dije, volviéndome hacia Valentina, «llega el momento de la verdad. ¿Estás lista?» «Estoy lista», respondió, aunque pude ver el miedo en sus ojos. «Recuerda», le dije, «todo depende de tu actuación mañana por la noche. Necesitas ser perfecta. Y si no puedo hacerlo, podrás», la aseguré, «porque eres la persona más valiente que he conocido. ¿Qué pasa si algo sale mal?» «Nada saldrá mal», prometí, «porque voy a estar allí para protegerte». «Diego», dijo Valentina suavemente, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué?» «Estos días contigo han sido los primeros en meses en que no he sentido miedo constante. Has hecho algo que no creí posible». «¿Qué?» «Me has devuelto la esperanza», respondió, y sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años. «Valentina», comencé, pero ella me detuvo con un gesto. «No», dijo, «déjame terminar. Necesito que sepas que, sin importar lo que pase mañana, estos días contigo han valido todos los meses de miedo». «¿Por qué me dices esto?» «Porque», respondió, con lágrimas en los ojos, «porque me he enamorado de ti. Y si algo sale mal mañana, quiero que sepas que estos han sido los días más felices de mi vida». Sus palabras me golpearon como un rayo. Durante días había estado luchando contra sentimientos que crecían en mi interior, diciéndome que era ridículo, que apenas la conocía, que las circunstancias habían creado una falsa intimidad. Pero mirándola ahora, viendo la honestidad pura en sus ojos, me di cuenta de que yo también me había enamorado de ella, de su valentía, de su inteligencia, de la manera en que había sobrevivido a tanto dolor sin perder su bondad esencial. «Valentina», dije, tomando sus manos, «yo también me he enamorado de ti». «¿De verdad?» «De verdad», confirmé. «Y es por eso que mañana por la noche no voy a permitir que nada te pase». «¿Me lo prometes?» «Te lo prometo», respondí, y selló la promesa con un beso que contenía toda la ternura y protección que sentía por ella. Cuando nos separamos, Fray Bernardo nos miró con una sonrisa paternal. «¿Saben qué?», dijo. «Creo que después de que terminemos con el capitán mañana, vamos a tener una boda que planear». Por primera vez en días, Valentina se rió. Era un sonido hermoso, lleno de esperanza y alegría. «Pero primero», dijo, volviéndose hacia mí con determinación en sus ojos, «necesitamos acabar con este monstruo». «Sí», acordé, «mañana por la noche el capitán Santana pagará por todo lo que ha hecho». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que la confrontación final sería la más peligrosa de mi vida. Porque esta vez no solo estaba luchando por justicia, esta vez estaba luchando por amor. Capítulo 6. La noche siguiente llegó con una luna llena que iluminaba las calles de San Esperanza como un reflector natural. Era perfecta para lo que habíamos planeado. Una confrontación final que expondría al capitán Santana ante todo el pueblo. A las 8 de la noche, tal como habíamos acordado, Valentina se dirigió a la iglesia acompañada de Fray Bernardo y doña Soledad. Llevaba su disfraz de muchacho, pero había algo diferente en su postura. Ya no se veía como un niño asustado. Se veía como una mujer joven preparándose para luchar por su libertad. «¿Estás seguro de que esto funcionará?»,
me preguntó Fray Bernardo antes de partir. Funcionará, respondí con más confianza de la que sentía. Santana es arrogante, y la arrogancia siempre lleva a los errores. ¿Y si no viene? Vendrá, aseguré. Su obsesión con Valentina es más fuerte que su cautela. Una hora después, me dirigí al punto de encuentro donde supuestamente atacaríamos la caravana. Santana y sus hombres ya estaban allí, preparándose para lo que creían sería otro robo exitoso. ¿Listo, Mendoza?, preguntó Santana, ajustándose el pañuelo que cubriría su rostro. «Listo», respondí, aunque mis planes eran completamente diferentes. «Recuerden», les dijo a sus hombres, «cuando terminemos aquí, tenemos otro asunto que atender en el pueblo». «¿El niño?», preguntó uno de los soldados. «Sí», confirmó Santana con una sonrisa cruel. «Esta noche finalmente recuperaré lo que es mío». «¿Dónde cree que está escondido?», pregunté. «Mis fuentes me dicen que está en la iglesia», respondió Santana. «Aparentemente, el tonto del sacerdote piensa que puede protegerlo. ¿Y si el sacerdote se resiste? Entonces el sacerdote tendrá un accidente», respondió Santana con frialdad. «Sería una lástima, pero estas cosas pasan». Era exactamente lo que había esperado. Santana había tomado la carnada completamente. «¿Cuándo vamos por el niño?», pregunté. «Tan pronto como terminemos aquí», respondió Santana. «No quiero darle más tiempo para escapar». La caravana apareció exactamente cuando Santana había predicho. Pero en lugar de participar en el robo, había llegado el momento de ejecutar mi verdadero plan. «¡Ahora!», gritó Santana, y sus hombres salieron de sus escondites. Pero yo no me moví. En lugar de eso, saqué mi pistola y apunté directamente al capitán. «¿Qué demonios está haciendo?», gritó Santana. «Lo que debería haber hecho desde el principio», respondí calmadamente. «Detenerlo». «¿Está loco? Mis hombres lo matarán». «¿Sus hombres?», pregunté, y sonreí cuando vi la confusión en sus ojos. «Capitán, me temo que ha cometido un error». En ese momento, las antorchas se encendieron alrededor de nosotros, revelando que estábamos rodeados, pero no por bandidos o soldados corruptos. Estábamos rodeados por el coronel Alejandro Vázquez del Ejército Federal, acompañado de 20 soldados leales. «¿Qué significa esto?», gritó Santana, pero ya había pánico en su voz. «Significa, capitán», dijo el coronel Vázquez con autoridad, «que está bajo arresto por traición, robo, asesinato y corrupción». «Esto es ridículo», protestó Santana. «Yo soy un oficial leal». «¿Leal?», preguntó el coronel. ¿Es leal robar caravanas? ¿Es leal extorsionar a comerciantes? ¿Es leal matar alcaldes que se oponen a usted? «¡No tienen pruebas!». «¿No tenemos pruebas?». El coronel sonrió. «Señor Mendoza, ¿podría explicarle al capitán qué pruebas tenemos?». «Con gusto», respondí, sacando un pequeño dispositivo de mi chaqueta. «Capitán, ¿reconoce esto?». Santana se quedó paralizado. «¿Qué es eso?». «Es un dispositivo de grabación», expliqué. «Muy nuevo, traído especialmente de la Ciudad de México. Ha estado registrando todas nuestras conversaciones durante los últimos 2 días». «Eso es imposible». «¿Es imposible?», preguntó el coronel. «Entonces tal vez pueda explicar estas transcripciones de sus reuniones». Sacó varios papeles de su uniforme. «Aquí dice textualmente: los que podrían causar problemas simplemente desaparecen. Accidentes, ya sabe». El color desapareció del rostro de Santana. «Y aquí hay otra cita interesante», continuó el coronel. «Don Esteban es mucho más cooperativo después de que el alcalde anterior desapareciera». «¡Esto es una trampa!», gritó Santana desesperadamente. «Sí», acordé, «lo es, y usted cayó completamente en ella». «¿Quién es usted realmente?», preguntó Santana, finalmente entendiendo que había sido engañado. «Soy exactamente quien le dije que era», respondí. «Diego Mendoza, ex pistolero. Pero también soy agente especial del gobierno federal, enviado para investigar los reportes de corrupción en esta región». «¡Imposible!». «Imposible»,
preguntó el coronel. Señor Mendoza, ¿podría mostrarle su identificación oficial? Saqué mi credencial federal, que había mantenido escondida durante toda la misión. Agente especial Diego Mendoza, Departamento de Investigaciones Federales. La realidad finalmente golpeó a Santana. Había sido completamente engañado por alguien que era más inteligente que él. Pero hay algo más, dije, volviéndome hacia el coronel. El capitán también está buscando a una joven específica, una joven que escapó de un matrimonio forzado. ¿Dónde está esa joven ahora?, preguntó el coronel. En la iglesia, respondí, bajo la protección de Fray Bernardo. ¿Quiere que la arrestemos también? No, respondí firmemente. Quiero que la protejan, porque ella es la víctima en todo esto, no la criminal. 30 minutos después, estábamos de vuelta en San Esperanza. El coronel había arrestado a Santana y a todos sus hombres corruptos, y el pueblo finalmente estaba libre de su tiranía. Corrí hacia la iglesia, donde encontré a Valentina esperándome. Cuando me vio, se quitó el sombrero y dejó que su cabello largo cayera sobre sus hombros. Por primera vez en meses, no tenía que esconder quién era realmente. ¿Terminó?, preguntó. «Terminó», confirmé, tomándola en mis brazos. «Eres libre. ¿Y ahora qué pasa?» «Ahora», dije, arrodillándome ante ella. «Ahora te pregunto si querrías casarte conmigo». Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. «Sí», susurró. «Sí, Diego, sí». El pueblo de San Esperanza celebró durante 3 días. Santana y sus hombres fueron llevados a la capital para ser juzgados, y don Esteban fue reemplazado por un nuevo alcalde elegido por el pueblo. Pero para mí, la verdadera celebración fue la mañana en que Fray Bernardo nos casó en la pequeña iglesia donde todo había comenzado. ¿Sabes qué?, le dije a Valentina mientras bailábamos en nuestra fiesta de bodas. ¿Qué? Vine a este pueblo buscando paz, le dije, pero encontré algo mucho mejor. ¿Qué encontraste? Encontré un propósito, respondí. Encontré el amor. Y encontré mi hogar. ¿Tu hogar? Mi hogar eres tú, le dije, besándola suavemente. Donde quiera que estés, ahí está mi hogar. Años después, cuando ya teníamos 3 hijos, y dirigíamos el pueblo próspero en que se había convertido San Esperanza, Valentina me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber abandonado mi vida de pistolero. Nunca, le respondí, porque esa vida me llevó a ti. ¿Y no extrañas la aventura? ¿Extrañar la aventura? Me reí. Amor mío, criar 3 niños contigo es la aventura más grande que jamás podría imaginar. Y era cierto, porque a veces los finales más felices llegan cuando menos los esperas, de la mano de alguien que cambia tu vida para siempre. El forastero había llegado al pueblo siguiendo a un muchacho misterioso. Pero lo que no había imaginado era que ese muchacho era en realidad una mujer valiente que se convertiría en su esposa, su compañera y su hogar. Y así fue como Diego Mendoza, el pistolero solitario, se convirtió en Diego Mendoza, el esposo amoroso, el padre devoto y el hombre que había encontrado su redención en el amor. Y así termina nuestra emocionante historia de amor y redención. ¿Qué te pareció el final? ¿Esperabas que Tim fuera realmente Valentina? Déjanos tus comentarios, comparte este video si te emocionó, y no olvides suscribirte para más historias del viejo oeste que tocarán tu corazón.